40 minutos de las 6 de la tarde en todo el país. Actualizamos datos del tiempo hasta ahora en la ciudad de Posadas. A ver, tengo 8 grados 1 décimas, la sensación térmica 5 grados 7. Está descendiendo la sensación térmica sobre todo, pero es momento de abrir nuestra sesión. Están los chicos del Colegio de Psicólogos de Misiones en sesión continua, como cada lunes, cada 15 días. Hoy está la licenciada, le mandamos un beso a María, que no sabemos qué pasó, pero le mandamos un abrazo enorme para él, que él es el que viene en los últimos lunes. Y hoy con nosotros la licenciada Milena Benítez, que la recuperamos. Sí, volví, al fin volví. ¿Cómo estás, Mile? Todo bien, contenta de estar acá de vuelta. Qué bueno, me alegro que estés nuevamente con nosotros. Y nos trajo de invitados a Melanie Medina Liter, que es licenciada también, bienvenida. Gracias. Licenciado Leandro Emanuel Gómez, también, ahí compartiendo la punta de la mesa. Gracias, y el licenciado Franco Sigada. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vengan un poquito más acá. Más cerquita. Nos acercamos un poco. No, más cerquita adelante, así te escuchamos. Ahí está el micrófono. No, perdón. Claro, con el mic. Más cerquita. Claro. Y vamos a hablar un poco sobre las residencias en el área de salud mental y proyectos en los que están implicados. Contame, Mile, ¿cuál es la temática de hoy? Bueno, la idea era poder invitarlos a ellos, comparten conmigo el espacio de residencia. Ella es mi jefa actualmente, él es mi instructor académico. Bueno, estoy muy contenta de estar acá. Él también trabaja con nosotros desde otra área. También fue residente, bueno, como todos los que estamos acá, compartimos ese espacio tan lindo de formación. Y dentro de ese espacio lo que se gestó, y que por eso me interesó poder invitarlos a ellos, es la recuperación de los archivos históricos. Por ahí, si el resto del público no sabe, nosotros hacemos las cosas en formato papel. Todo, prácticamente. Bueno, pero eso viene hace muchos años, y la idea, como se inició esto, fue justamente porque todos esos archivos también requieren una recuperación, un tratamiento especial. Cada papel, cada historia clínica, cada documentación tiene cosas súper importantes. ¿Cómo se hacen los libros, por ejemplo? Claro. ¿No? Las bibliotecas suelen hacer esto. Sí, para recuperar. exactamente, sí. ¿No? Sí, recuperar documentos históricos y demás. Claro, está, así como dice la palabra, la historia clínica es la historia de cada persona que fue atendida en un contexto determinado, con políticas determinadas, entendiendo también que no solo la población de Posadas fue atendida en el hospital, sino que la población de la provincia, inclusive por fuera de la provincia y por fuera del país. Entonces, con todo eso hicieron este proyecto tan lindo que, bueno, ahora tiene más voluntarios, tiene más forma. Entonces quería que, bueno, vengan a charlar un poco cómo nació ese proyecto y cómo está actualmente. Bueno, ¿hablamos con la jefa primero? Sí, con la jefa. ¿Vos te llevas a punto de esto o no? Vamos a ver. Hay una estrellita. Bueno, contame un poco el objetivo para recuperar esos documentos, ¿no es cierto? Obviamente uno se habla de documentos históricos, se habla de libros, por ejemplo, se sabe que es recuperar un poco la historia. Ahora, cuando hablamos de historias clínicas, ¿cuál es el objetivo de esa recuperación? Bien, bueno, para empezar un poco va de la mano de esto que vos decías, recuperar un poco la historia, porque ese fue nuestro objetivo principal. Nosotros, después de la pandemia, nos empezamos a agrupar y empezamos a, bueno, ¿cómo podemos reconstruir un poco la historia de la salud mental en la provincia, o cómo podemos reconstruir un poco los pasajes dentro del hospital como institución de abordaje, ¿no? Eso nos llevó a un trabajo de entrevistas que la verdad fueron muy valiosas, con referentes importantes que han transitado también el hospital, pero nos encontramos por ahí con la situación de que había faltantes de documentos. Sí, que por ahí no encontrábamos tantas resoluciones o decretos o denominaciones respecto al hospital. Bueno, investigando un poco de qué se trata trabajar con documentos, encontramos también otros trabajos de otros monovalentes del país que estaban trabajando sobre la recuperación de archivos históricos. Entonces, bueno, ahí adentrándonos un poco en la temática, empezamos a ver que el hospital tenía documentos históricos, claramente, que, bueno, datan de... Estamos hablando del Carrillo siempre. Sí, del Hospital Carrillo, que datan desde más o menos la década del 60, medianamente lo que fuimos encontrando, pero que el archivo histórico como tal no estaba organizado. No tenía una estructura lógica, no tenía un inventario, no tenía
la estructuración que se necesita para lo que es un archivo. Sí tenemos el archivo de gestión, digamos que es el que se consulta todos los días para sacar y ver las historias clínicas de las atenciones correspondientes, ¿no? Pero aquellas historias que están en desuso, que ya no tienen el uso administrativo, podríamos decir, estaban esparcidas en distintas partes del hospital. Que esto sucede en otros monovalentes también, digamos, es una característica común respecto a los archivos históricos. Así que bueno, nos propusimos de a poco empezar a conocer qué se trata el trabajo con archivos, por qué es importante recuperarlos, por qué hacen a nuestra historia también, porque bueno, ahora nos estamos enfocando específicamente en la recuperación de la serie Historias Clínicas, pero ¿por qué empezamos por este trabajo? Ajá. ¿Sí? Pero hay otros archivos también. ¿Qué encontraron? ¿Historias clínicas de qué año, por ejemplo? ¿Franco? Hay varias, digamos, empezamos con nuestro... Yo por ahí me gusta, antes de meternos en las historias clínicas, que es el tema más interesante, porque nosotros, es un proyecto, está en el marco de un proyecto de investigación. Y en el proyecto de investigación especifica muy bien que es la organización del archivo, como dice Mel, pero del periodo histórico que va de los años 60 a los 90, 1960 a 1990. Y bueno, y en ese periodo histórico, que en ese trabajo que es un proyecto de investigación que está en articulación con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, yo soy docente en la facultad y bueno, ahí está mi costado, mi participación también en el proyecto. En esta articulación lo que fuimos trabajando en este primer relevamiento, lo que encontramos, por ejemplo, que en ese periodo histórico está el paso del Hospital Carrillo, que en su principio estaban Miguel Lanús, Villa Lanús, anteriormente, estaba emplazado ahí, ¿no? En ese periodo histórico, en los 70, se desplaza a las instalaciones de lo que es el Hospital Pedro Baliña, ¿sí? Y ahí empieza a funcionar a partir de 1970. Esto por ahí... ¿A dónde funciona? ¿A dónde funciona ahora? En 40. Antes estaba el hospital, eso era un predio colonia del Hospital Pedro Baliña, que era el leprosario de la región, ¿no? Y en los años 70, en ese momento, el Carrillo se desplaza al Baliña porque quedan menos camas en ese hospital, la lepra, avanza la ciencia y la lepra deja de atenderse, deja de ser una problemática que se encierra, ¿no? Entonces quedan camas vacías en el leprosario y pasa el hospital a funcionar ahí en las instalaciones de la colonia, y por ahí es muy interesante este dato porque ahí es por eso la gente confunde en el imaginario popular el Carrillo con el Baliña, ¿no? Porque están ahora uno al lado del otro, pero no siempre funcionó ahí el Hospital Carrillo, ¿sí? Es un hospital bien viejo, data de 1938, ¿sí? Ahí por ahí tiramos una fecha para poner este contexto. Como dirección de referencia, generalmente, yo me crié acá en Posadas, no es el Carrillo, es el Baliña. El Baliña, claro. O sea, del Baliña para acá, del Baliña para allá. O sea, básicamente en el común de la gente es... digamos, hace poco que como que se empezó a entender un poco eso, ¿no? Sí, el aporte de la investigación implica también conocer ahí nuestras raíces y el imaginario que hay en torno a la salud mental y la locura, por ejemplo, que se suele llamar en lo que es la sociedad. Un poco nuestro trabajo tiene este aporte de más allá del relevamiento de los contenidos que vamos a empezar a encontrar, porque están iniciando el proyecto, es fortalecer las políticas de memoria, de trabajar los prejuicios que hay en torno a la salud mental, eliminar tabúes, ¿no? Eso es un poco también parte de nuestro trabajo. Me gusta esto que decía también ella, Melanie, el tema de recuperar esa historia, cómo trabajó la provincia la salud mental de años... Totalmente. Que algunos ni estábamos, ¿viste? Claro. por eso está bueno esto, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que me interesa, es una historia clínica, la más antigua que hayan encontrado. ¿Data de qué año más o menos? Lo que pasa es que con el traslado, como decía Franco, ahí arranca el registro de las historias clínicas. Hay algunas que tienen alguna referencia de los años 68, 69, pero la mayoría son de la década del 70. Ahí inicia, como se traslada, inicia también un nuevo modo de pensar la salud mental en aquella época, que era una salud mental más asociada a lo comunitario, a la intervención en los barrios, en el interior de la provincia, se hacían traslados, se genera todo un proceso de externación de pacientes. ¿Cuánto tiempo estuvo el Carrillo ya en Miguel Lanús?
Y ¿Se acuerdan? Del 38 al 70. Y los datos de eso, todo lo que tenga que ver con archivos y eso, ¿no se tiene? De eso no encontramos nada, no hay casi archivos, por lo menos no hay, solamente del momento en que se traslada a su ubicación actual. Bueno, está bueno. Sí, por ahí también, eso es muy interesante, aclarar también que el proceso, como decís vos, cómo fueron los abordajes de la provincia, de la salud mental, esto nos va a dar un panorama, este proyecto, porque nosotros empezamos a dar cuenta que el servicio que se brindaba del 38 al 70, por ejemplo, era solo entre medicina y enfermería, y no había un médico psiquiatra en la provincia. Hay que pensarnos eso, y a partir de los 70 empieza a haber un médico psiquiatra en la provincia, que es el doctor Carlos Hernández, a quien nosotros siempre le reconocemos y le agradecemos porque le pudimos hacer entrevista, ¿no? Y él nos dio un poco el panorama y otros referentes que también fuimos entrevistando de cómo era ese cambio que hubo en los 70. ¿Sigue estando en la provincia? El doctor sigue estando en la provincia, sí, sigue estando. Qué bueno, interesante. Y ahí hay un quiebre de atención de salud mental, para empezar a conformar lo que es la salud mental de hoy, ¿no? Vamos siguiendo esos pasos, pero señalamos este quiebre que pasa en los 70 hay un quiebre más comunitario, como dice Leandro. También es importante por ahí destacar esto, que este es un proyecto de recuperación del archivo histórico, que es la recuperación de los documentos en papel, que es lo que estamos llevando adelante, pero nosotros formamos parte de un colectivo de salud mental de la provincia de Misiones, que viene investigando sobre la historia, y era lo que Melanie comentaba, el trabajo histórico requiere, además de las entrevistas a personas que todavía están vivas, a veces el trabajo con documentos. Y cuando tuvimos que hacer esa pata de los documentos fue que nos encontramos con esta falta, y entonces se propuso este trabajo de recuperación en principio de los archivos para que después se puedan hacer investigaciones con esos archivos, porque hoy no están en condiciones de que se lleven adelante investigaciones con eso, porque están con deterioro, no está organizado, como decía Melanie. Entonces hay que hacer todo ese pasaje previo de organización y puesta en funcionamiento del archivo para después poder hacer investigaciones a partir de él. Es importante porque la facultad tiene una carrera de historia, entonces por ahí puede ser un primer paso para la articulación con esas carreras y la construcción de una historia de la salud mental en la provincia. Sí. Aparte ustedes tienen colaboradores, digamos, porque el tema de recuperar, ¿cuánto tiempo le va a llevar? Sí, ahí está bueno esto que dice Leandro, para remarcar en la articulación que tenemos con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y con la fundación de la facultad. Hemos podido articular con lo que es el Centro de Estudios Históricos y Culturales de la Facultad de Humanidades, y ahí con docentes que están en las cátedras de bibliotecología, de historia, de archivística, ¿no? Que nos permiten un poco conocer lo que es el tratamiento y de los documentos de manera específica, en términos técnicos, ¿no? Para que nosotros podamos recuperarlo y después hacer una investigación mucho más profunda del contenido de los documentos, ¿no? Son como dos pasos, ¿no? Que hay que entenderlos bien. Claro, eso es lo que pensaba, digo yo, bueno, mis preguntas iban más referidas al contenido, y en realidad están en el primer pasito ahí queriendo recuperar, digamos, el documento, el papel, ¿no es cierto? Está bueno. Sí. Tenemos algunas cosas claro, por eso son dos proyectos en simultáneo. Uno, archivo oral, le decimos nosotros, que es lo que dice Lean, las entrevistas, y el archivo documental, que es el papel. Son dos en paralelo que se tocan, obviamente, pero hay que construirlos los dos desde cero, porque no había ninguna todavía intervención ni registros de la historia de la salud mental en la provincia. Qué bueno. Sumamente interesante esto que están haciendo. Bueno, ¿qué más pueden contarnos sobre eso? Bueno, a ver, el año pasado nosotros participamos en la convocatoria de Iberarchivos, que es el principal referente regional en materia de cooperación archivística, y ofrece concesiones de ayudas a proyectos archivísticos específicamente. Nosotros, la Argentina es uno de los 17 países que participan en este programa. Hemos realizado la convocatoria, hemos ganado una ayuda. Así que bueno, somos uno de los 3 proyectos del país que ha ganado la convocatoria de Iberarchivos del 2024. Así que bueno, este proyecto de organizar el archivo histórico por cronograma, por proyecto de archivos, nos tiene que llevar 8 meses reloj. Así que ¿Y van cuántos meses?
Va a arrancar. Estamos arrancando, sí. Recién, Sí, sí. Por suerte En tenemos los inicios. tiempo. no sé si es mucho o poco. Yo decía 8 meses para hacer todo. 8 meses, es un trabajo intensivo, podemos Claro, por decir, eso pero... pregunté si tienen manos ahí, van a tener colaboración. Sí. Claro, aparte no es un proceso que sea fácil también, ¿no? Recuperar los documentos, digamos, ¿no? Los líquidos que hay que ponerle, no sé cómo lo harán. Claro, eso ya es más parte de restauración, según lo que nos explican las profesionales. En principio, lo que se plantea hacer es un proceso de limpieza mecánica de los documentos y por ahí intervenciones básicas, como arreglar dobleces, por ahí retirar ganchos, que son por ahí las partes más, las metálicas, las que van oxidando el papel y que van generando deterioros. Entonces, por ahí reducir esos deterioros, aprender cuáles son los deterioros del ambiente, por ejemplo, la humedad, no sé, los bichos, los microorganismos, cómo hacemos para prevenir eso a través de un plan de preservación. Ir conociendo el estado de conservación, ¿no? Y bueno, aquellos documentos que nosotros identifiquemos que ya necesitan una intervención más profunda, que es esto que vos decís, bueno, por ahí hemos visto videos de la restauración que implica introducirlos en agua, es todo un proceso de largas horas, eso sí se va a apartar como para intervenirlo luego. Pero en principio lo que haríamos es una limpieza superficial de los documentos y, bueno, tratar de organizarlos más o menos por su número secuencial, que es por el número que fueron creados, digamos, por el orden en que fueron creados. Dios mío, no es apto para alérgicos eso. No. Bueno, requiere igual, dentro de lo que es el proyecto y el trabajo, el equipo de trabajo requiere tener en cuenta, por ejemplo, la parte del equipo de cuidado, ¿no? Claro. Que es usar una cofia, usar las antiparras, los barbijos, el camisolín, así me que imagino, hay que cubrirse, estar en contacto con eso, que hace muchos años está ahí, es un tema también para la salud de ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Requerimos sí o sí un equipo de protección personal para hacer la intervención. Sí. Por ahí a lo que vos consultabas, nosotros dentro del colectivo somos 10 ahora, y por suerte se sumaron mucha gente que estuvo interesada en la propuesta, alrededor de entre 30 y 40 voluntarios para llevar adelante este trabajo de limpieza mecánica, como dice Melanie, y hace 2 semanas atrás se dio la primera capacitación que tuvimos con la gente de la UNAM, justamente para empezar a ver cómo se lleva adelante ese trabajo, y pasaba todo esto que comentaba Melanie también, de que tuvimos toda un proceso de también informarnos sobre cómo cuidarnos o cómo cuidar la salud al trabajar con los documentos. Tuvimos que usar todas las herramientas de cuidado y también cómo también proteger el documento en este trabajo que se va haciendo. Así que va todo de la mano, va un punto, o por un lado la formación, claro, y por el otro lado el trabajo de esta construcción del archivo histórico, ¿no? Sí, si bien nuestro objetivo principal general sería organizar el archivo histórico, dentro de nuestros resultados esperados también es capacitar al personal, a los trabajadores, a los profesionales, a los estudiantes de cómo se cuida un documento, cómo se resguarda. Pensaba eso también, pensaba en el futuro, digo, bueno, después de 8 meses, chicos, de hacer todo este trabajo, de poner el cuerpo, también qué va a pasar con esos archivos a partir de ahí, o qué va a pasar con ese espacio, digamos, para las generaciones que vienen después, o para los próximos pacientes, digamos, ¿qué van a hacer con eso, con ese dato? Ahí es importante señalar que es verdad esto, el punto de llegada es transformar en un archivo histórico en un patrimonio cultural de la provincia, digamos. Ese es nuestro plano a llegar, digamos, porque es un archivo histórico muy importante. Bueno, Mel puede detallarlo mejor cuál es la importancia a nivel social de lo que es un archivo histórico, ¿no? Sí, son documentos, digamos, que funcionan como testimonios, como información, que guardan valor histórico, valor cultural, valor contextual. Entonces, a partir de ahí es que se hace la valorización de esos documentos y se resguardan en un archivo histórico, ¿no? Porque para pasar a un archivo histórico hay que, bueno, este documento permanece o no permanece por estos motivos, ¿no? Pero bueno, también al tratarse... La clasificación sería. Exactamente, claro. Sí, ese filtro. Y al tratarse de documentos, como decía Milena, historias clínicas, que han sido personas que han transitado por el hospital, que han tenido una historia, que han tenido un tratamiento, ¿no?
también tenemos que tener muy en cuenta dentro de los lineamientos y los marcos normativos lo que es la divulgación la no divulgación de los datos sensibles y el derecho al paciente. Entonces, son varias cuestiones que están en paralelo, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿En qué momento arranca lo del contenido? Y arranca a medida que se va limpiando, digamos, con datos generales quizás, ¿no? Bueno, ¿en qué año fue esta atención con qué disciplinas tuvo? Cuestiones así bien generales, ¿no? Como para tener una idea de hacer un inventario respecto a esos ítems. Y el día que esté organizado, estructurado, lógicamente, este archivo histórico, ya serán, digamos, otras las intervenciones que se le podrán hacer. Siempre como cualquier lugar, ¿no? Si se propone una investigación, se debe pedir autorización, se debe presentar un proyecto, digamos, toda la parte formal y administrativa. Pensé que iba más, está bueno también aclararlo, pensé que iba más por el tema de la investigación, de decir, bueno, cómo se trataba en el 60 determinados casos. Puede ser en el también. 70, en el 80. Sí. Son líneas de trabajo que puedes empezar a pensar a partir de tener la información para investigar. Claro. Por eso necesitamos todos los pasos previos. Claro. Sí. Hay antecedentes de investigaciones, por ejemplo, de por qué se internaban las mujeres en cierto contexto, un libro muy interesante, o cuáles son las patologías más frecuentes, o cuáles eran las patologías más frecuentes, o comorbilidades en cierto momento histórico, pero para eso tenés que contar con decir, bueno, las historias están organizadas, puedo tomar este grupo de historias que voy a saber que son de ese periodo histórico. Si no, es como que tenés las historias sueltas, tenés la 6.000 y la 20.000, todo en una desorganización que no te permite llevar adelante este trabajo de manera sistemática, ¿no? Ese es el problema que encontramos nosotros, que es, obviamente nuestro interés está más volcado al contenido, pero tuvimos que hacer un paso previo que no tiene que ver con nuestra formación de base, que es la cuestión de la la conservación del documento y la posibilidad luego de su organización para un posterior uso del contenido. Qué bueno, buenísimo. Bueno, tic, 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 el reloj empezó a correr. Sí. 8 meses. Empezó. Sí. Déjame agradecer por ahí esto, también para que esto se logre hay mucha voluntad política entre actores, instituciones de la provincia, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, digamos. En ese sentido tuvimos la amabilidad y la consideración de la directora del Hospital Carrillo, la doctora Mirna Corach, la licenciada Mariela Aguirre, que es la coordinadora interinstitucional de salud mental, también tuvo una buena recepción de esto, y en la Facultad de Humanidades que nos está aportando la doctora Norma Oviedo, la doctora Rosana Benítez y la profesora Norma Wonsiak, quien nos están aportando los lineamientos más técnicos en lo que refiere a un campo que no es el nuestro, pero que está, bueno, ahora compartido. Así que bueno, y al colectivo Memoria y Salud Mental, que es nosotros, digamos, la chispa que tratamos de combinar para que todo pueda salir en este proyecto. Y la fundación también, digamos, que nos permite llevar adelante también lo que es el proyecto a través de un convenio de articulación. ¿Y les gusta esto? ¿Esta parte? Sí, nosotros estamos muy contentos. Estamos emocionados. Emocionados, total. Es histórico. O quiero que pase esto para llegar a lo otro, no. ¿Están como disfrutando, digamos, este proceso? Sí, totalmente. Uno aprende cosas nuevas, eso me parece que está más buenísimo. Era algo que no teníamos idea. Así que es un nuevo aprendizaje, de que sí. Esto va a ser patrimonio entonces histórico de la provincia en algún momento, ¿no? Qué lindo. Manifestemos, va a ser. Exactamente, va a ser. Qué bueno, felicitaciones, chicos, la verdad que es re lindo lo que hacen, y la verdad que es muy interesante también, Milena, esto que nos trajiste hoy, ¿no? La verdad que forma parte también de lo que somos como provincia, y que de alguna manera también es un lineamiento que tiene la provincia con la salud mental, de bueno, ponerle foco y prestarle más atención a estas cuestiones también, ¿no? Y a lo mejor que todo eso que encuentren, que es algo, un tesoro, eso es un tesoro. Entonces, lo que encuentren nos pueda servir tal vez para otras cuestiones, ¿no? Después. Sí, nos hemos encontrado muchas veces por ahí, hemos encontrado algunos artículos publicados en la revista Neuropsiquiatría de 1975, hemos encontrado un recorte de diario también, hemos encontrado algunos pequeños documentos que
es impresionante a veces cuando uno se pone a charlar de los abordajes, cómo va y viene la cosa, ¿no? Cómo a veces estamos haciendo cosas que ya se hicieron y a veces no conocemos esa parte, no conocemos cómo se hizo, cómo fueron los resultados y estamos ahí nuevamente intentando. Entonces eso por ahí es interesante también pensarlo en términos históricos y de memoria también. Teniendo en cuenta que todos nosotros pasamos por el hospital, trabajamos en el hospital, nos formamos en el hospital y muchas veces frente a la pregunta de, bueno, ¿en qué año se fundó el hospital? ¿En qué momento, o por qué la gente lo confunde con el Baliña? ¿En qué momento se trasladó? ¿Quiénes trabajaron acá? ¿Quiénes fueron los directores? Todo eso es como, había un gran vacío ahí, entonces uno no podía conformar una identidad como más plena en relación a este lugar, y eso fue lo que motivó el inicio de todo este trabajo, ¿no? La conformación del colectivo, las entrevistas y después interiorizándonos más la cuestión del archivo, ¿no? De ver que era necesaria la construcción de un espacio así para que después se puedan dar trabajos académicos mucho más serios y mucho más rigurosos. Claro, aparte una cosa más que, bueno, yo me estoy formando, ellos ya están recibidos en esto, pero me parece muy importante a la identidad de los trabajadores de la salud mental, esto que están haciendo. En sí compartimos muchas disciplinas ahí adentro, pero me parece que es muy especial en ese sentido, porque creo que es importante tener presente nuestra historia, no solo como provincia, que es súper importante, sino dentro de este ámbito nuestro y todo lo que se hace dentro de la salud mental, dentro del hospital, que son experiencias que, bueno, uno las vive y las conoce, ¿no? Pero poder compartirlas de ese lugar también. Así que bueno, les agradezco un montón que vengan. Gracias por la invitación. Y aparte del doctor que me mencionaste, que hicieron la entrevista, ¿no? ¿Con quién más estuvieron? Con trabajadores sociales que trabajaron en el hospital en la década del 70, con enfermeras que también transitaron el hospital en la década del 70. Ese fue con nuestro punto de partida. De partida, justamente a partir de que descubrimos, gracias a un trabajo de la licenciada Gómez, Silvia Gómez, que había publicado en el diario, este dato que nosotros no teníamos de que el hospital se confundía su nombre justamente porque ese era el predio del Hospital Baliña, antes del traslado. Silvia, que trabaja en el archivo de la municipalidad. Sí, exactamente. Sí. Abrazo y saludo a Silvia, que ella nos abrió las puertas del primer minuto y nos dio este dato. Una maestra, una maestra, digamos, de los archivos, así que un saludo para ella, que la queremos un montón también. Bueno, chicos, la verdad que es muy lindo. ¿Tenemos algo más, algunas actividades por delante, Milena, que queréis mencionar? Desde la Comisión de Jóvenes la idea es poder pensar de vuelta capacitaciones que tuvieron muy linda respuesta, pero bueno, eso se está gestando ahí, entonces no quiero agarrar y dar información sin tener bien en concreto lo que se va a hacer, pero esa es la idea, poder ofrecer, bueno, tanto a la comunidad de profesionales, también como a los recién recibidos, por así decirlo, los nobles, y poder hacer esa red entre nosotros. Que sería sin spoilear. Sin spoilear. Bueno, te espero entonces dentro de 15 días. Sí. Chicos, felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, y dentro de 8 meses esperamos tener noticias. Charlamos de nuevo. Vamos de nuevo con las actualizaciones. Que me traigan un archivo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Seguimos nosotros avanzando, dale. Atención padres.